بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respetados hermanos, respetadas hermanas, en el día de hoy tenemos la ilustre presencia de nuestro querido hermano Omar Teherán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano Muhammad. Un placer estar aquí contigo. Mashallah. Gracias por Está muy invitarme. bienvenido, hermano. Mashallah, bienvenido, hermano. En el día de hoy Gracias. estaremos entrevistando al hermano y estaremos sabiendo un poquito más sobre su vida, sobre su experiencia, cómo fue su estadía en el país de Omán, un país con mayoría islámica, un país con renombradas universidades también, donde el hermano afortunadamente fue un estudiante en el dicho país. Entonces estaremos comenzando las entrevistas. Por favor, hermanos y hermanas, si pueden dejar sus preguntas en los comentarios para al finalizar la charla, para estar leyendo sobre sus comentarios y estar planteándole al hermano, inshallah. Comenzamos entonces, hermano, con el nombre de Allah, clemente misericordioso, y los saludos y la paz para el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hermano, ¿pueden contarnos cómo fue el proceso para ir al país de Omán? ¿Cómo fue que te contactaron? ¿Cómo fue que usted supo sobre ese país y que había algunas universidades renombradas en ella? Bueno, primero volverte a decir que gracias por la invitación, Muhammad. Yo me esperaba que uno de estos días iba a estar aquí contigo. Alhamdulillah. Me preguntas por el proceso de admisión para llegar a Omán y a la universidad que en aquel entonces no se llamaba universidad. Bueno, de hecho en la actualidad tampoco se llama universidad como tal, se llama Facultad de Ciencias Islámicas. En aquel entonces se llamaba Instituto de Ciencias Islámicas. Y en realidad el proceso para obtener la beca de ese instituto para viajar al Sultanato de Omán no fue nada formal en realidad, no fue nada formal. Me acuerdo que yo estaba en La Paz, en Bolivia, y llegó un hermano y nos preguntó, ¿no les gustaría ir a estudiar a Omán? Hay unas becas para personas que quieren ir a estudiar ciencias islámicas. Y pues yo personalmente estaba todavía en un proceso de espera de una beca que se me había mantenido suspendida para Arabia Saudita. Algunas veces he contado mi historia, que yo fui a Arabia Saudita, a la Universidad de Medina en 2 ocasiones. La primera, cuando tenía 18 años. Luego pasó un problema porque se me venció la visa, se me venció el pasaje, y en ese lapso de estar esperando que me renovasen la visa, me renovasen el pasaje, pasaron varios años. Y allá por el 2006, más o menos, vino un hermano, nos encontramos con él en Bolivia. Yo estaba de visita en Bolivia, la comunidad del hermano. Allá fue que conocí también al hermano Yusuf, el hermano Mansur de Bolivia y otros hermanos más. Y estando allá vino un hermano que nos habló de las becas al Instituto de Ciencias Islámicas del Sultanato de Omán. Y bueno, pues dijimos, claro, sí, por supuesto nos gustaría estudiar allá. Sobre todo yo, que decía, bueno, yo no sabré cuándo volveré a Arabia Saudita a estudiar en la Universidad de Medina, así que yo, como dicen algunos, yo quiero ir de una, sí, ¿qué hay que hacer? Y ya pues él nos ayudó, nos contactó. De hecho, este hermano hizo el contacto directo con un hermano omaní que hablaba español y que curiosamente había trabajado anteriormente en Ecuador. Entonces, este hermano es el que hace el contacto con este omaní, y este omaní a su vez hace los trámites en el instituto para luego enviarnos el pasaje. Recuerdo que nos enviaron el pasaje. Punto aparte, nosotros no teníamos ni idea de lo que era el Sultanato de Omán, solo sabíamos que era
un país al lado de Arabia Saudita y nada más, no sabíamos nada más, ni del instituto donde íbamos en realidad. Y nos Fue una enviaron los experiencia ciegas. pasajes, y, sí, de hecho fue una experiencia ciegas. Y mira qué tan poco formal fue todo, que los pasajes de hecho no me llegaron a mí desde Perú y yo viajé con un hermano de Bolivia, de La Paz. Él estudió conmigo allá en Oman. Y los pasajes no nos llegaron a ninguno de los dos para que saliéramos desde nuestros respectivos países, no. Los pasajes estaban desde Sao Paulo, Brasil. Así que recuerdo que yo me fui por tierra hasta Bolivia, hasta La Paz. En La Paz me encontré con este hermano y juntos fuimos también por tierra hasta Sao Paulo. El hermano me habló de una ruta para ir en tren, fuimos en tren, después fuimos en bus y así llegamos a Sao Paulo. En Sao Paulo buscamos la oficina de British, porque con British teníamos el pasaje y efectivamente estaba nuestro pasaje ahí. La visa, tampoco había visa porque en ese tiempo, y creo que hasta ahora se mantiene así, Oman te da la visa una vez llegas al aeropuerto. Son visas electrónicas que tú solicitas y te las dan en el aeropuerto. Y así llegamos sin mayor detalle, sin mayor conocimiento sobre el sultanato de Omán. Y Y así de improviso llegamos, cruzamos toda Sudamérica de este a oeste. En mi caso, desde el Pacífico, llegué hasta el Atlántico, junto con este hermano de Bolivia, hermano Mansur, por cierto, que la lo cuide siempre. no sé. Y así viajamos en tren, viajamos en bus, cruzamos la frontera, fuimos de ciudad en ciudad, La Paz, Santa Cruz, toda una travesía, toda una travesía. Eso. La Paz, Santa Cruz, no recuerdo el nombre de la ciudad fronteriza entre Bolivia y Brasil. El asunto es que llegamos hasta la frontera y de ahí tomamos otro bus hasta Sao Paulo, llegamos a Sao Paulo y todo lo que te acabo de mencionar. Y así Eso. llegamos a Oman también sin saber mucho. Otro detalle Una era que preguntita, sí, y una dime. preguntita, hermano. ¿Cómo fue la recepción de los hermanos ahí en Oman cuando llegaste, cuando arribaste como un latino directamente de Perú? ¿Cómo fue la recepción de los hermanos? Primero quien nos recibió fue este hermano que te comenté hace un momento, que era el hermano omaní que había trabajado en Ecuador. Este hermano, alhamdulillah, hablaba español. Sí, él es el hermano Abdul Halim ibn Abd Salam, o Al Abd Salam, sí, se llama este hermano. Este hermano, cuando nosotros salimos ahí, llegamos al aeropuerto y una vez pasamos los controles, salimos, el hermano estaba en la puerta esperando Omar Terán y Víctor Medina, que era el hermano que iba. Nos recibió, mashallah, nos recibió en español, nos habló en español, en muy buen español, hablaba bien español. Nos llevó en su camioneta hasta la vivienda de los estudiantes. Nos llevó hasta la vivienda de los estudiantes, se preocupó que nosotros llegáramos, nos acomodáramos bien. Mashallah, fue un buen recibimiento. Y ya en la vivienda también el director de la vivienda y los demás estudiantes nos recibieron muy bien y para punto aparte también cuando nos preguntaban de dónde son, decíamos somos de Perú y de Bolivia, países en Sudamérica. Decía, wow, primera vez, subhanallah, primera vez que vienen personas desde tan lejos. Aquí ha venido alguna vez un estudiante de Europa o tal vez de Estados Unidos, pero de Perú, Bolivia es la primera vez que tenemos a alguien así. Y mashallah, algo que siempre recuerdo con mucho cariño es el buen trato de los omaníes. Son, definitivamente son personas que se hacen querer muy rápido, personas muy generosas, muy bondadosas, mashallah. De verdad, siempre que recuerdo Oman, lo recuerdo con mucho cariño. No hubo día donde Eso. a nosotros se nos hiciera sentir como extraños.
para nada, siempre sentíamos que estábamos en nuestra casa. Nos trataban, de hecho, mejor, muchísimo mejor, diría yo, que a ellos mismos. O sea, nos preferían por encima de ellos mismos. Y eso, hermano, ¿cómo puedes contarnos también cómo fue tu experiencia en eso, cómo estabas comentando ya? Y también cómo fue tu adaptación en ese país, siendo no tu país en realidad, ¿no? Siendo otro país, otra cultura, otro diferente ambiente. Bueno, como primero que nada, como te comenté al principio, yo ya había estado previamente en un país musulmán, había estado en Arabia Saudita, años atrás, cuando fui la primera vez, pero como te comenté, tuve percances con la visa y con el pasaje y no pude volver. Y en ese lapso fue que yo consigo la beca para ir a Oman. Entonces, no fue mi primera experiencia en un país islámico, obviamente, pero sí si bien coincidía en algunas cosas con la poca experiencia que yo había tenido en Arabia Saudita, porque, ojo, yo fui una primera vez a Arabia Saudita y mi estadía en Arabia Saudita solo fue unos meses. Llegué, si no me equivoco, llegué en el mes entre enero y febrero llegué, y en junio yo ya estaba de vuelta en Perú. Entonces, fue una experiencia muy corta. Eh, la adaptación en Oman, hay un detalle que tengo que reconocer, siempre lo recuerdo como una anécdota. Cuando yo llegué a Oman, yo estaba creído que hablaba árabe. Yo estaba bien creído que hablaba árabe. Pues, no, yo estuve unos meses en Arabia Saudita y entiendo algo, sí. Pero cuando llegué a Oman, ahí me di cuenta de la realidad. O sea, mi árabe era pobrísimo, era muy pobre mi árabe. Y ya te imaginas el Hermano, hermano que estaba conmigo. El hermano que estaba conmigo era la primera vez que salía de Bolivia incluso. Y salir de Bolivia y a un país árabe donde no hablas una lengua totalmente distinta, pues ya imagínate. Pero alhamdulillah tenía algo básico, ¿no? Haber estudiado un primer ciclo de lengua árabe en Arabia Saudita me ayudó para soltarme un poco más que este otro hermano, que el hermano Mansur. Me ayudó eso, me permitió adaptarme de manera más rápida y sobre todo, como te digo, que yo ya había tenido experiencia en Arabia Saudita. Llegamos esa noche, nos recibieron bien, nos dieron una habitación y el día siguiente mismo nos dijeron, vamos a la universidad, porque a diferencia de la Universidad de Medina, en Arabia Saudita, donde la gran mayoría de estudiantes vive dentro de la universidad, sobre todo en aquel entonces, en Oman no, en Oman el instituto quedaba en un sitio, en una zona, y la vivienda quedaba en una zona totalmente distinta. Entonces venían buses para trasladar a los estudiantes. La mañana siguiente, ya te imaginas, viajar casi 2 días, veintitantas horas de vuelo, con las horas de tránsito y todo eso, y llegar de noche, porque nosotros llegamos, creo, cerca de las 11 de la noche. Nos fuimos, mientras nos recibían del aeropuerto a la vivienda, y mientras nos recibían, en la habitación, nos habremos dormido eso de las 2 de la mañana. Y a las 7 de la mañana ya estaban tocando, decían, listo, nos vamos al instituto, y nosotros en el instituto así, adormitados, ¿no? Todavía está. Pero ya por ahí alguien nos dijo, no, pero si ustedes son nuevos, ¿qué hacen aquí? Vayan a descansar. Ya después, poco a poco, nos, nos fueron indicando, no, ustedes son nuevos todavía, tómense su tiempo, ya les vamos a enseñar el proceso. Otra realidad que enfrentamos allá en el instituto este, que como te dije en un principio, nosotros no sabíamos nada de este instituto. Otra realidad que enfrentamos nosotros era que este instituto no tenía dentro de su currícula enseñanza de lengua árabe para no árabes. Era un instituto de ciencias islámicas, y era un instituto de ciencias islámicas para omaníes, básicamente para omaníes, porque no habían casi extranjeros en ese instituto. Entonces, ya te imaginas, un peruano, un boliviano, y creo, si no me equivoco, ese mismo año había un americano, un croata, 2 de Tailandia, 1 de Ghana, y llegó también un alemán, que no era musulmán. Y estábamos todos en un primer ciclo
en una clase que no entendíamos nada. Y los profesores, viendo esa realidad nuestra, empezaron a coordinar con la administración del instituto que ciertos alumnos no están entendiendo nada porque no dominan el idioma. Y así, por esa necesidad es que a nosotros nos ponen un profesor particular dentro del instituto. Es decir, se crea un aula de enseñanza de lengua árabe para 7 estudiantes. Entonces, mientras todos los estudiantes, a partir de ese día, mientras todos los estudiantes se iban a estudiar la carrera como tal, nosotros nos íbamos en los mismos buses, pero nos íbamos a un aula a aprender árabe. 5 horas al día, desde las 8 hasta la 1, aprendiendo árabe. Se adaptaron a las condiciones de ustedes. Sí, sí. Pero en mi caso me ayudó bastante. Y creo que a los 7, 8 que éramos ahí nos ayudó bastante, porque ya te imaginas, no es lo mismo tener un profesor para 30, 40 alumnos que un profesor para 7, 8. Claro. Y, mashallah, eso fue puedo decir que me sirvió muchísimo, muchísimo, porque gracias a eso, cuando yo vuelvo a Arabia Saudí, yo entro directo a la facultad, ya no paso por el Instituto de Lengua Árabe. Eso siempre digo que me sirvió muchísimo. Y también puedes comentarnos también cómo fue, eso en cuanto a... cómo fue, digamos, el estudio en sí, cómo fue el estudio y el aprendizaje que obtuviste en esa universidad. Básicamente, como te digo, a partir de ese momento en que nos ponen un profesor particular para que nos enseñe árabe, nuestro estudio se limitó al aprendizaje de la lengua. Claro que teníamos también ciertas horas donde entrábamos a cursos de Akida, cursos de fiqh. Además teníamos también el acceso a la biblioteca, donde habían charlas, donde había conferencias, pero básicamente nuestro estudio se limitó al aprendizaje de la lengua. Teníamos un profesor doctor en lengua árabe de Egipto y teníamos otro doctor en lengua árabe omaní, los dos dedicados a nosotros durante ese primer año. Yo en Omán he estado, si mi memoria no me falla, desde octubre del 2007 hasta junio o julio del 2008. Luego vine de vacaciones, me quedé unos meses y volví otra vez. Volví hasta, digamos que volví julio, agosto, septiembre. En octubre volví y me quedé otra vez hasta febrero del 2009, más o menos. Ese fue el tiempo que yo estuve en el Sultanato de Omán. El instituto, sí, digamos, el instituto era un instituto, no era muy grande, tampoco era algo chiquitito, de hecho era un instituto de construcción moderna. Recién creo lo habían construido hace unos años. Nos enseñaban árabe, nos enseñaban Corán, y como te digo, clases básicas tuvimos de Akida. Es como si hubiésemos estado, los que han estado en Medina y han pasado por el Instituto de Lengua Árabe, saben, es como si hubiésemos estado nosotros en el Instituto de Lengua Árabe de la universidad. Mientras otros estudiaban la carrera como tal, la carrera de ciencias islámicas, nosotros estudiamos lengua árabe. Claro. Y cuéntanos, digamos, hermano, tu experiencia tanto en Arabia Saudita como también en Omán. ¿Cómo fue estar en un país con mayoría islámica, en ese ambiente islámico? ¿Cómo fue para usted? No te escuché bien, ¿me puedes repetir otra vez, por favor? Sí, ¿cómo fue tu experiencia tanto en Arabia Saudita como también en Omán? Estar en un país con mayoría islámica, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste estando en un país así? Bueno, yo siempre digo que haber estado estudiando el Islam en esos países musulmanes fueron de hecho los mejores años de mi vida.
Siempre, siempre, siempre lo voy a recordar de esa manera. De hecho, mientras estaba allá, decía, algún día llegará el día en el que ya no esté, ¿cómo será? Voy a extrañar estos lugares. Y ahora que estoy aquí otra vez en Sudamérica, lo extraño cada día. Cada día extraño estar en Medina, cada día extraño los días que pasé en Omán. Si me preguntaran, porque algunas veces me han preguntado, tú has estado en Omán y has estado en Medina. Siempre varias personas me preguntan cuál es más bonito o cuál de los dos lugares prefieres más. Y yo siempre digo, yo personalmente, y es algo, cada persona lo tiene, ¿no? Yo siempre digo, yo amo Medina y amo Macca y son los dos lugares que yo preferiría por encima de cualquier otro lugar. Daría todo por estar en Medina o en Meca ahorita, como creo, como cualquier musulmán, ¿no? Sin Así es. embargo, si me preguntas a mí, eh, ¿cuál te gusta más, Omán o Arabia Saudita? Yo prefiero Omán. Yo sí, Mashallah. me encantó Omán como país, me encantó Omán. Es un país muy, muy, pero muy bello, es un país con mucha historia, eh, y es porque también en Omán yo tuve la oportunidad de conocer mucho de Omán. Yo en Omán conocí las ciudades de Rustak, de Nizwa, de Biddia, de Sinau, conocí Muscat mismo. ¿Por qué? Porque cada fin de semana venía un compañero y nos decían, ¿qué van a hacer este fin de semana? Pues nada, vamos a estar aquí en la vivienda esperando que llegue la otra semana para volver a clase. Ok, nos vamos a la casa. Y la gran mayoría de estudiantes omaníes ahí en la capital eran del interior. Entonces todos se iban a sus casas. El fin de semana volvían digamos, el lunes. Aunque creo que ahí ya las clases son si no me equivoco, de sábado a jueves. Entonces, el jueves por la tarde se iban, no, perdón, el jueves por la tarde se iban y volvían el domingo. Entonces, todos los fines de semana nos íbamos un fin de semana a conocer Rustak, otro fin de semana a conocer Nizwa, otro fin de semana a conocer Sinau, otro fin de semana. Y Omán es un país que mantiene vivas todavía muchas de sus tradiciones, cómo se visten, cómo comen, cómo son los matrimonios, muchísimo, cómo toman el café. Me acuerdo que en una ocasión estábamos en una recepción, estábamos en una recepción y nos pasaban los dátiles y el café como te pasa en los países árabes, ¿no? Y el café ya es este café amargo, tiene azúcar, no es como el café que conocemos aquí, el café pasado, no, es una Sí, versión sí, sí. distinta del café. Se te lo suelen dar con un dátil y en un vasito Claro. así, vasito así chiquito. Entonces nos sirven el café y cuando vuelven a pasar nosotros le damos la taza diciendo shukran, ¿no? Gracias. Y nos vuelven a servir. Y ya, pues lo tomamos y le vuelven a decir, no, ya, gracias. Y nos vuelven a servir. Y estábamos en eso de que nos volvían a servir, nosotros, no, ya no, gracias. Y nos volvían a servir, decían, no, aquí en Oman, si ya no quieres café, tienes que agarrar el vaso de esta manera. Si esto fuese el vaso, tienes que agarrarlo así y moverlo así. Solo así ya no quieres. Ah, ok. Bueno, ¿Por qué? Porque todavía mantienen muchísimas de sus tradiciones. Y así muchísimas, muchísimas. Tienen eh, una tradición también cuando llega un invitado a la casa, y esto también es dependiendo de qué ciudad sea, hay una tradición que se llama la tradición del café, que a veces no necesariamente hay café de por medio, pero se llama la tradición del café. Es decir, cuando llega el huésped, cuando llega el invitado, los dueños de casa ofrecen café o pueden ofrecer frutas, lo que sea, pero se le llama el café. Ofrecen café y cuando se termina el café, recién ahí
le preguntan al invitado, ¿cómo estás? ¿Qué novedades hay? Entre los omaníes lo preguntaban de esta manera, decían, Shu'lum, Shahbar, hay noticias, hay novedades. Entonces el invitado decía, Ma Shu'lum, Ma Shahbar, no hay noticias, no hay novedades. Y después el preguntado tenía que devolver la pregunta. De la misma manera, Shu'lum, Shahbar, hay novedades, noticias, y el dueño de casa respondía diciendo, wow, es decir, así, con esa expresión tal cual, wow, que significa no hay nada que contar. En algunas ciudades, esta tradición se daba después del café. En otras ciudades era la misma tradición, pero después del café. Pero nunca inicia la tradición el invitado, sino que la inicia el dueño. Entonces, cosas así que nosotros lo fuimos viviendo cada semana, conociendo nuevas tradiciones. Me tocó vivir más en Omán. Disfruté más de las tradiciones, disfruté más de las costumbres que todavía mantienen ellos, a pesar de los siglos y los siglos, mantienen sus tradiciones. A diferencia de Arabia Saudita, donde es un país hermoso, yo personalmente amo Arabia Saudita, amo Medina, amo Mecca y daría todo por volver ahí, pero no hemos tenido, digamos, personalmente yo no tuve esa chance de conocer tanto de Arabia Saudita como sí conocí de Omán. Mashallah. Y quiero recordar a nuestros seguidores, también a los hermanos y hermanas, si pueden dejar, inshallah, sus preguntas o curiosidades que tienen en los comentarios para antes de finalizar plantearlas al hermano, inshallah. Volviendo a las preguntas, hermanos, ¿cómo fue tu convivencia con los hermanos? Están en un país diferente y también compartiendo, como usted mismo mencionó, que había de distintas nacionalidades. ¿Cómo fue tu convivencia en Oman con los hermanos? Algo de lo que se preocupaba siempre el director de la vivienda es que ni los omaníes ni los extranjeros vivieran por separados. Por ejemplo, en mi caso, me tocó vivir con un argelino y un omaní. En el caso del hermano de Bolivia, el hermano Mansur, que fue conmigo, a él le tocó convivir con dos omaníes, porque la habitación era más grande, con dos omaníes y también un argelino, si no me equivoco. Argelinos sí habían regulares, bastantes, digamos. Entonces, la convivencia era buena porque no había esa separación entre omaníes y extranjeros, no. Convivíamos los omaníes, los extranjeros, y entre los extranjeros hay árabes incluso mismo, pero no, yo como te digo, yo vivía con un argelino y vivía con un omaní, y la convivencia era buenísima. Había también un alemán que estaba casi al lado de mi habitación, con quien conviví también muchísimo tiempo, de hecho nos hicimos amigos, y este alemán de hecho no era musulmán. Él había llegado al instituto a aprender lengua árabe y así se mantuvo aprendiendo lengua árabe y me parece que hasta el día de hoy no es musulmán. Pero siempre que estuvimos ahí aprovechábamos a hablarle del Islam, en hablarle de la belleza del Islam, de que reflexionara en todos los puntos esenciales del Islam, lo que el Islam enseña acerca de Dios. Y siempre él pensaba, reflexionaba sobre la existencia de Dios, sobre la unicidad de Dios, pero por lo menos hasta que nosotros volvimos de Omán, él no había aceptado el Islam. Me parece que perdí contacto con él, pero me parece que hasta la fecha quizá no aceptó el Islam. Pero como ves, o sea, había musulmanes y había no musulmanes también y la convivencia era buena. Había también alumnos de África, habían alumnos de Ghana, alumnos de Tanzania. Otro punto que mencionaría es que Omán tiene mucha historia con Tanzania, sobre todo con la isla de Zanzíbar. Muchísima historia. Muchos de los omaníes nacieron en Zanzíbar
y muchos de la gente de la isla de Zanzíbar nacieron en Omán. O sea, hubo mucho intercambio. De hecho, el omaní que nos recibió a nosotros, hizo todos los trámites para que nosotros lleguemos a Omán, él había nacido en la isla de Zanzíbar. Entonces, habían estudiantes de Zanzíbar, le decían en árabe, Zanzíbar. Había un estudiante de Croacia, un estudiante de Alemania, tres estudiantes de Tailandia, dos estudiantes de Indonesia, el boliviano y yo. El segundo año, de hecho, incluso llegó de Latinoamérica, llegó un hermano de Ecuador y un hermano de Chile también, el hermano Yahya, que también estuvo por allá. Sí, la convivencia fue buenísima, buenísima. Por eso te digo que siempre recuerdo Oman con muchísimo cariño, por los buenos días que pasé allá. Si alguien por ahí tuviese alguna chance de estudiar árabe en el Sultanato de Omán, yo le diría que la va a pasar muy bien. La va a pasar muy bien. Y va a aprender árabe muy bien. Ahí vamos a estar mostrando entonces, inshallah, vamos a estar mostrando algunas imágenes de lo que es Oman y de lo que son las mezquitas y de la universidad misma donde el hermano estuvo estudiando. Este era un hermano, Esa es ¿usted conoce esta mezquita? Esa es le llaman la Gran Universidad del Sultán Qaboos. Una mezquita moderna, construida en los últimos años. Un detalle particular en Omán es que todas las grandes mezquitas donde se realiza el Jumu'ah se llaman mezquitas del Sultán Qaboos, o se llamaban así, por lo menos hasta en ese entonces. Pero esta era una mezquita, la gran mezquita, era la más grande de todo el sultanato. Ese es el interior de la mezquita. Muy bonita. Creo que esa es la de noche, la misma mezquita, pero de noche con el luminario. Sí, esta. Sí, es la misma mezquita. Tiene alrededor de la mezquita tiene un jardín espectacular. Y ese es el instituto, el que acabas de mostrar es la entrada principal del instituto. ¿Es ahí donde fuiste a estudiar? De hecho, esa es la oficina. Sí, ese es el instituto donde fuiste. Que te decía, ahora se llama Facultad de Ciencias Islámicas. Sí, bien, bien. Es la biblioteca. Muy amplia su biblioteca también. Pasamos muchos ratos ahí. O sea, algún día volveremos a visitar algo más. Sí, Dios quiere. Inshallah, esas son algunas de las imágenes. Y hermano, aquí creo que hay un comentario de una hermana que hasta qué edad se puede obtener una beca así, dijo, como la de usted. Bueno, en el tiempo que estuve allá, una vez averiguamos y entre los requisitos eran los mismos los requisitos concernientes a la edad promedio, era casi la misma que para ir a la Universidad de Medina, entre 17 y 25 años. No estoy seguro si sigue siendo así. No sabría decir en la actualidad cuáles son los requisitos. Entonces, si puedes darnos, hermano, a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver, inshallah, futuramente en este mismo vídeo, ¿cuál es tu consejo para aquellos o aquellas que quieren ir a estudiar más sobre el din o ir a un país islámico a estudiar tal como Oman? ¿Cuál es tu consejo de forma particular? Mi primer consejo sería que sean muy pacientes, muy pacientes. Definitivamente ir a estudiar el Islam requiere de muchísima paciencia, porque el camino no va a ser sencillo. El camino va a estar probablemente lleno de dificultades, pero es precisamente porque siempre para lograr algo bueno hay que enfrentar dificultades.
Entonces, la persona que no se llene de paciencia no va a poder soportarlos. Hay que tener muchísima paciencia, lo digo por experiencia. Dificultades se van a encontrar todo el tiempo y todos los que han estado estudiando ciencias islámicas, ya sea los que han podido culminar o los que se han mantenido durante todo el tiempo que hayan podido, no lo hayan culminado, saben que se requiere de muchísima paciencia. Y si hablo de que hay que mantenerse pacientes ante las adversidades, me refiero a adversidades en todo sentido. Aprender y estudiar Islam implica también aprender árabe. Y aprender árabe para una persona que nunca tuvo contacto alguno con esa lengua le va a parecer muy difícil tal vez al principio. Pero si es lo que quiere y se plantea aprenderlo y le pide a Allah que le conceda facilidad para aprenderlo, créanme hermanos que va a ser algo muy bonito, realmente muy bonito y sobre todo beneficioso para ustedes mismos y para sus comunidades. Recuerden que aquí en Latinoamérica se requiere de muchísimas más personas que aprendan el Islam como el Islam correcto para luego venir a Latinoamérica. Todavía necesita muchísimo trabajo. Aquí hay una pregunta en los comentarios. ¿Cuál fue lo que más le sorprendió durante su estadía en Oman? El carácter de los omaníes. Siempre me quedo con eso. El carácter de los omaníes. Son increíbles personas. Diría que son las personas más dulces que yo he conocido. Las personas más bondadosas que yo he conocido las he conocido en Oman. Si tienen algunos comentarios, hermanos y hermanas, para estar planteando al hermano, o si no de una u otra forma, hermano, de mi parte y de todos los que nos están viendo, fue un gusto, un placer compartir con usted, saber un poquito más sobre tu experiencia, de cómo fue tu vida en Oman, cómo fue tu estadía, cómo fue absolutamente. En pocos minutos pudimos saber lo cuán bello puede ser Oman y los musulmanes que ahí viven. Entonces, hermano, te agradecemos. De mi parte, te agradezco por ser parte de este en vivo, para compartir de tu experiencia. E inshallah, si algún hermano o hermana tiene más preguntas, pueden dejarlos en los comentarios y luego estaremos respondiendo después de la live sin ningún problema. Y no se olviden también de activar el notificador para estar siempre pendiente de nuestra live, inshallah. Realmente, hermano, te agradezco, jazakumullahu khairan, por tu tiempo y por darnos ese placer de conocer un poquito más sobre tu experiencia. Y esto fue todo por hoy. Jazakumullahu khairan en cada uno de ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, hermano.